Nos es grato estar con ustedes, amorosos oyentes, en este momento en que estamos conversando la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Juan Millanao. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Hay una sección aquí, Raúl, en el capítulo 13 donde estamos estudiando, que es un poquito extensa, pero vale la pena leerla por la validez de sus consejos y la claridad de los mismos. Dice aquí en Hebreos capítulo 13, en el verso 7 en adelante: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os dé provecho. Mira qué interesante. No había visto esto, pero cuando tú lo lees nuevamente está reflexionando sobre todos los antecedentes que él coloca acá. Alguna razón tiene, yo creo que Pablo sabía la problemática de su iglesia y fue al punto. Yo creo que es la misma problemática que las iglesias tienen hoy día. Han sido a veces los pastores un poquito pasados a llevar, no han sido respetados. Es una señal de los tiempos, ese es un problema con la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo algunos antecedentes de personas que tienen voy a decirlo así, como una alergia, ¿no es cierto?, a la institucionalidad, a los pastores, a los que dirigen. Bueno, la sociedad tiene un problema con el cristianismo como institución. No es un problema con Jesucristo como persona ni con la Biblia, sino con el cristianismo en general. Y tenemos que reconocer de que esa institucionalidad muchas veces no ha dado el mejor ejemplo ni el mejor consejo. Exactamente, y a veces nos fijamos también o nos ponemos como punto de referencia a quiénes son los dirigentes, pero nos olvidamos que en realidad el punto de referencia debería ser Cristo y los dirigentes deberían tener esa cualidad de ser buenos dirigentes, también no lo son, no podemos estar negando eso. Pero debemos cuidarnos con eso, porque eso no solamente trae problemas a mí, sino a veces a mi familia, y comentarios que uno a veces hace, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente uno se sienta el sábado a almorzar. ¿Qué te pareció el tema de hoy día? ¿Cómo predicó el pastor? Y a veces se deslizan algunos comentarios que uno debería tener cuidado, porque en esa mesa a veces están nuestros hijos, nuestras familias, y están escuchando, y se dan, voy a decir así, o van acrecentando ellos que tienen el derecho de criticar, voy a decir así. Sí. Y después encontramos que son como lo que está diciendo Pablo aquí. Bueno, yo conocí de la experiencia de un caballero que por alguna razón fue solo a la iglesia. La señora se quedó en la casa. Estaba enferma quizás. Cuando volvió el señor, ella naturalmente con toda curiosidad: ¿y quién predicó?, le dijo. Porque no es tanto de qué predicó, sino quién predicó.
Y el caballero era un poquito económico en palabras, le dijo el pastor, le dijo, ah, sí, ¿y qué predicó? Sobre el pecado, le dijo. Ah, ya. Pero, ¿y qué dijo sobre el pecado? Está en contra, le dijo. Entonces, a veces hay comentarios, palabras de más y a veces hay palabras de menos también, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera, lo que ocurre en la iglesia los sábados es un motivo de curiosidad de muchas personas que puedan obtener más o menos información, ¿no? Recuerde usted que Pablo en este discurso que está dando dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo, y estaba pensando por qué puso esa frase, ¿eh? Porque está hablando de esta problemática de los pastores, está hablando de cómo nosotros debemos cuidarnos. Vamos a conversar un poquito más los días siguientes acerca de esto de las doctrinas extrañas, pero llega y dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es que Él es el verdadero pastor. Claro, no es el pastor. Él es el verdadero pastor, ¿no? Los pastores humanos son subpastores. Pero el verdadero pastor es Él, es el gran pastor de las ovejas, como dice Hebreos 13:20 aquí. Así que cuando se tiene esa perspectiva de que todos tenemos esa perspectiva, que Jesús es el pastor, la cabeza del cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero es la cabeza. Y Jesucristo entonces se produce ese movimiento deductivo, desde la cabeza hacia abajo, todo se ordena. Pero cuando consideramos nosotros que parece que los seres humanos son primordiales, son esenciales y todo es una carambola de voluntades humanas, no. Es Jesucristo que está conduciendo su iglesia, ¿no es cierto? Y que si el Señor nos impresiona con su evangelio y nosotros podemos responder en fidelidad, muy bien, más fluida la relación total dentro de la iglesia, ¿no? Pero es fundamental tener en mente que el gran pastor es el Señor Jesús y que los líderes humanos son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes del Señor, ¿no? Jesús en Mateo 7:12 habló de la regla de oro, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de avaricia, eso de buscar lo propio, se rompe esta regla. Sí. Y estaríamos en contra de lo que Jesús ha dicho, de lo que Jesús nos ha recomendado. Bueno, y está el asunto tan crítico que es el amor al dinero, que puede afectar a todo espíritu humano, hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, etc. El amor al dinero era una de las principales categorías de vicio en el mundo greco-romano, en el mundo en que vivió el apóstol Pablo. Y de hecho, en otra carta Pablo se refirió al amor al dinero como la raíz de todos los males, allí en 1 Timoteo 6:10. De manera que todos estos son elementos de tensión que están presentes en el espíritu humano hoy, ¿no es cierto? Y por supuesto que deben ser debidamente administrados estas tensiones, de manera que el Señor sea glorificado y todos podamos militar con alegría dentro de la iglesia. Quizás terminando de nuestra reflexión hoy día, nuestra conversación, uno podría preguntarse cómo puedo yo fortalecer o mejorar mi relación con los dirigentes de la iglesia, con la hermandad, con la persona que está al lado nuestro. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo pienso que Pablo está dando unos lindos consejos, pero nosotros, y recuerdo muy bien el caso de un alumno que estudiaba teología, yo recuerdo, tenía una aversión, voy a decir así, un rechazo total contra una persona. Y una vez en el internado lo colocaron en la pieza con él, sin que nadie supiera esta relación que tenía, ¿no es cierto?, con esa persona. Y entonces él se hizo alguna pregunta. Yo soy estudiante de teología, no puedo estar odiando a una persona. ¿Qué voy a hacer? Y mira lo que hizo. Oró todos los días por esa persona. Y hoy día él me cuenta con alegría, dice, y ahora somos muy buenos amigos. Dice. ¿Qué hizo la diferencia, no es cierto? La diferencia fue entregarse el problema al Señor, y el Señor sabe cómo solucionarlos. Que el Señor los bendiga. Vamos a encontrarnos mañana. Muchas bendiciones.